Muy bien, siguiendo con la orden del día, vamos a escuchar al señor Marco Antonio Coloma, coordinador de la campaña Libros sin IVA, quien expondrá la materia y los avances en la eliminación del impuesto con que se graban los libros. Por favor, tiene la palabra. Bienvenido. Gracias, señor presidente, por su intermedio. Saludamos al equipo de Libros sin IVA que me acompaña. Saludamos a los señores y señoras diputados. Agradecemos, por supuesto, la invitación que nos ha hecho esta Comisión de Cultura para exponer sobre los avances de la campaña Libros sin IVA. Estuvimos aquí mismo en agosto del año 2012 y recibimos el apoyo entusiasta y transversal de los diputados y diputadas miembros de esta comisión. En esa ocasión, los diputados Farías, Cort, Espinosa y la diputada Hoffman, que siguen siendo, entiendo, parte de esta instancia, se mostraron a favor de nuestro empeño. Y entre los parlamentarios que asumieron en marzo y que hoy son parte de esta comisión, el diputado Poblete y la diputada Fernández también han adherido recientemente a nuestra campaña. El diputado Torres también adhiere a nuestro empeño, digamos. Hoy quisiéramos, por supuesto, conocer la opinión del resto de los diputados miembros de esta comisión, de quienes no quisiéramos irnos, ojalá, con esa opinión. Estuvimos aquí, decía, hace 1 año y medio, cuando eran cerca de 50.000 los chilenos y chilenas que habían firmado nuestro manifiesto. Hoy son más de 90.000 firmas perfectamente auditables, todas recogidas a través de nuestro sitio web. Quiero partir señalando que esta campaña ha sido un movimiento ciudadano movido inicialmente por 5 personas. Ha surgido con independencia de los gremios e instituciones vinculadas al libro y a la lectura, aunque en el camino estos gremios y esas instituciones se han plegado al movimiento. Hemos puesto nuestro tiempo en esto y apostado por sumar voluntades. Voy a nombrar algunas, como la productora que financió la producción de nuestro primer video hace un par de años, las actrices, actores, escritores que aparecieron en él, Pablo Simonetti, Carola Urrejola, Álvaro Escobar, Alejandro Zambra, etc. La empresa que nos ayudó a montar nuestro sitio web, la productora Walkie Talkie, que recientemente también arrimó un par de videos a la campaña en su estilo, por supuesto. Y bueno, otras tantas personas que han colaborado con nosotros y que hoy sería largo enumerar. Gracias a ese esfuerzo colectivo hemos puesto este tema en la agenda pública. Pero no solo hay más de 90.000 personas y firmas que respaldan esta demanda, también hemos recibido el apoyo de un buen puñado de parlamentarios, partiendo, por supuesto, por los miembros de esta comisión, pero también hay que mencionar a los senadores Alfonso Durresti, Juan Pablo Letelier y Pedro Muñoz, entre quienes han adherido a esta campaña. A mencionar también a la ex senadora y actual ministra secretaria general de la Presidencia, Jimena Rincón, que también en su momento como senadora adhirió a nuestra causa. Estoy seguro que hay muchos más parlamentarios y funcionarios de gobierno que están de acuerdo con avanzar en esta demanda y quisiéramos tener la oportunidad de dejar instalado este tema de una vez por todas en el Congreso para conocer estas opiniones y seguir avanzando. Durante estos meses hemos participado en foros públicos, hemos escrito cartas, columnas de opinión, hemos dado entrevistas en radio, televisión y prensa escrita, hemos visitado universidades, hemos ido a regiones, nos hemos reunido con mucha gente. Nuestras cuentas en redes sociales suman miles de seguidores. En fin, todo esto muestra que el tema es de un interés público ineludible, que la cultura es parte de las preocupaciones ciudadanas y que la eliminación del IVA a los libros es una demanda, considerada justa y necesaria por la mayoría de los chilenos
y chilenas. Toda esta actividad en torno a la campaña nos ha servido a nosotros para arrimar argumentos, afinar reflexiones y, por supuesto, consolidar convicciones. Pero también ha tenido efectos secundarios. Independiente de las posiciones sobre el tema del IVA, los chilenos nos hemos puesto a hablar y debatir sobre el papel que juegan los libros, las bibliotecas, Internet, las escuelas y las familias en los hábitos lectores. La campaña ha servido para abrir debates necesarios y para mostrar que hay una sociedad interesada en estos temas. Sabemos que si eliminamos el IVA al libro, no seremos un país lector de la noche a la mañana. Lo hemos dicho a lo largo de toda la campaña. Esta es solo una medida para democratizar el acceso a los libros. Pero es una medida fundamental, simbólicamente potente y económicamente virtuosa. ¿Puede acaso el Estado promover con legitimidad el libro y la lectura si los libros tienen un tratamiento fiscal igual que los jabones y los chocolates? Si los chilenos tenemos consenso sobre las virtudes de los libros, ¿por qué ese consenso no se refleja en nuestro sistema tributario? ¿Por qué el Estado no puede hacer un esfuerzo de recaudación fiscal para que esos libros sean más baratos? De cualquier modo, vale insistir en este punto que me parece central. Eliminar el IVA al libro debe ser la primera piedra de una política ambiciosa de promoción de la lectura. Una política de largo plazo que involucre un presupuesto importante, que traspase administraciones, por supuesto, y que sea un consenso de todos los sectores. Solo una política integral de promoción del libro y lectura servirá para mejorar los índices de lectura, por supuesto, y de comprensión entre los chilenos estancados hace 15 años, como lo demostró el Centro de Microdatos de la Universidad de Chile a propósito de la encuesta de comportamiento, de la encuesta de habilidades lectoras, que demostró que los índices en esta materia están estancados en las cifras que teníamos en el año 98. Digo, una política integral servirá en definitiva para elevar los índices de desarrollo humano. En lo que sigue me voy a referir brevemente a los argumentos más evidentes y fuertes a favor de la demanda. Luego voy a hablar de las críticas más usuales que recibe nuestra campaña y después diré algo sobre la oportunidad que significa el debate sobre la reforma tributaria para avanzar en este tema. Vamos con lo primero, los argumentos más fuertes de la campaña, los argumentos más evidentes. Hay una serie de argumentos potentes para eliminar el IVA a los libros en Chile. Vistos de cerca, cada uno puede ser un dato suficiente para promover una reforma en esta materia. Voy a repasar brevemente 4 de estos argumentos. Primero, el origen bastardo del IVA al libro. Chile era un país sin IVA al libro hasta 1976. La decisión de sacar a los libros de la lista de productos exentos fue tomada por Pinochet y sugerida por sus asesores formados en Chicago. Pero el IVA al libro no fue solo una medida económica más, fue sobre todo una decisión política en un contexto de represión y censura. Segundo argumento, Chile es una excepción en esta materia. En América Latina, solo Chile y Guatemala tienen IVA al libro. Guatemala aplica una tasa del 12% y Chile una del 19%. Bolivia recientemente y Perú hace 2 o 3 años eliminaron el IVA al libro y salieron de esta lista de países con IVA al libro. En Europa y en la mayoría de los países de la OCDE, lo común es un IVA diferenciado, porque también son países cuyos sistemas tributarios tienen tasas diferenciadas de IVA. Tercer argumento fuerte de nuestra campaña. No hay un tratamiento tributario común para el consumo cultural en Chile. Y es un tema muy interesante para que esta comisión también lo aborde en este contexto o en otro. En Chile, independiente que en Chile hay varios productos que están exentos de pagar el IVA, productos y servicios que están exentos de pagar el IVA, los pasajes de avión, los pertrechos militares, etc. Pero quiero detenerme en este punto, en el hecho de que, por ejemplo, las entradas al teatro en Chile están exentas de IVA gracias al decreto del Mineduc que patrocina a los espectáculos considerados de interés cultural.
El problema es que se acogen a esta exención espectáculos de dudosa categoría cultural. Entonces tenemos mega conciertos cuyos tickets están exentos de impuestos. Tenemos la paradoja que el ticket para ver un concierto de Madonna en Chile tiene IVA, pero el libro de las décimas de Violeta Parra tiene, digo, al revés, ¿no? El ticket de Madonna está exento de impuestos, pero el libro de Violeta Parra paga un 19% de impuestos. Hay cosas curiosas como que ver una obra de Juan Rodrigán en Chile, para verla compramos un ticket exento de IVA, pero para leer la misma obra de Juan Rodrigán tenemos que comprar un libro con IVA. Entonces, ese tratamiento distinto del consumo cultural me parece un dato interesante como y uno de los argumentos fuertes de nuestra campaña como para avanzar en esta materia. Cuarto argumento fuerte, bueno, lo que es más o menos evidente en Chile, los libros son caros. 4 de cada 5 chilenos estima que los libros son caros o muy caros en nuestro país, según datos de la Fundación La Fuente y Adimarca. Este dato está estrechamente vinculado con el hecho de que 1 de cada 3 libros que se venden en Chile se venden informalmente, ya sean las ferias libres, en persas, en comercios establecidos como los de Calle San Diego, o también, y como no, en el comercio pirata. Nos faltan datos en Chile para analizar mejor este tipo de comprador de libros, pero yo me atrevo a afirmar que buena parte de ese comercio informal lo alimentan las familias que compran libros de lectura complementaria para sus hijos. Esos libros suelen ser versiones usadas o piratas. Lo que más me interesa de este dato no es la ilegalidad del pirata, sino la experiencia de lectura que tienen esos niños leyendo un libro pirata. No solo lo están obligando a ese niño a leer para obtener una nota, cuestión que de entrada ya me parece polémica, sino que además sus padres solo pueden acceder a versiones de esos libros de mala calidad, mal impresas y mal encuadernadas. Gracias a esos déficits en la experiencia de lectura, seguramente estamos allí perdiendo un lector. Me parece justo, y entro al apartado de las críticas a la campaña, me parece justo, porque es una gran oportunidad para este debate, en repasar aquí también las críticas que ha recibido nuestra demanda. En muchos casos son argumentos que se repiten una y otra vez. Hemos ido a muchos foros públicos y son justamente estos los argumentos que más escuchamos en contra de la campaña. Repasaré brevemente algunas de estas críticas. La primera, los que dicen, no vamos a leer más porque eliminemos el IVA del libro. Nosotros decimos que la eliminación del IVA a los libros no es, nunca hemos dicho nosotros lo contrario. Es bastante delirante pretender que una medida tributaria, aunque afecte directamente el consumo de uno de los principales soportes de lectura, vaya a tener como resultado inmediato el aumento de lectores. No existe ningún estudio en el mundo que haya demostrado una cosa así. Entre otras razones por una cuestión muy básica. La lectura es un fenómeno complejo que depende de muchos factores y no exclusivamente del acceso al libro. Por supuesto, de si hay o no hay libros en la casa, si los padres son o no lectores, son tal vez los dos principales factores que inciden en la trayectoria lectora de un niño. Quienes se oponen a la eliminación del IVA descalifican la medida por la vía de pedirle milagros. Es curioso que muchos detractores le pidan probar su capacidad para crear nuevos lectores. Le exigen a la medida tributaria lo que otras políticas públicas implementadas desde hace muchos años no pueden probar con cifras. Siempre digo, veamos, a ver cómo ha impactado la inversión en bibliotecas públicas en los últimos 20 años. ¿Cuántos lectores ha creado? No tenemos estudios que demuestren eso. Entonces le pedimos al IVA el libro que de antemano pruebe que sí puede crear lectores. Me parece, por lo tanto, una crítica injusta. No podemos demostrar que la eliminación del IVA tenga un efecto positivo en los niveles de lectura, pero sí podemos demostrar que los impuestos y el alza en los precios tiene un efecto en el acceso a los libros. Letonia, por poner un ejemplo, de un país que subió el IVA a los libros,
en este caso del 5 al 21%, mostró efectos negativos en el acceso, inmediatamente. Lo mismo ha pasado recientemente en España a propósito del alza del IVA en los espectáculos culturales, que subió del 8 al 21%. Perdón, señor Coloma, yo no pretendo Dígame, señor presidente. cortarle su inspiración, que a todos nos está ilustrando muy bien, pero nosotros tenemos un problema de tiempo. Entonces, si es posible que pudiera redondear para dar tiempo para que los diputados puedan... Voy a cortar la presentación, señor presidente. Me refería a que el IVA al libro, por supuesto, el IVA a la cultura impacta en el acceso. La segunda crítica que me voy a es que el IVA no hace la diferencia en el precio. Esta es una crítica que siempre piensa en el lector que compra libros y no piensa en las instituciones que compran libros. Si el precio promedio de los libros en Chile bajase 10, 15%, los presupuestos de bibliotecas van a aumentar. Y ese impacto es importante. Tercer argumento en contra de la campaña. El verdadero problema es que somos un mercado pequeño, nos dicen. Eso no es un problema ese es un problema de nuestro mercado editorial y de su nivel de profesionalización. Yo no creo que tengamos un mercado pequeño. Tenemos un gran mercado de 500 millones de hablantes de la lengua al que tenemos que salir a buscar, justamente en un contexto en que, España, que es digamos, el principal productor de libros, está acusando una decadencia de su industria editorial. Tenemos la oportunidad en América Latina de pegarnos un salto en términos de salir a buscar ese mercado, por supuesto con políticas públicas adecuadas. Cuarto argumento en contra de la campaña que escuchamos repetidamente: eliminar el IVA al libro favorece a los lectores, a los mejores lectores, y esos mejores lectores están en los segmentos más altos de ingresos. Quiero decir que esto es falso y lo ha demostrado el estudio de comportamiento lector también del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. Los lectores están repartidos más o menos homogéneamente en todos los quintiles de ingresos. Por supuesto, el quinto quintil tiene mayor acceso, mayor capacidad de compra, pero el quinto quintil no acusa visita a bibliotecas públicas. Primero, segundo y tercer quintil son habituales usuarios de bibliotecas públicas. Los lectores están repartidos en todos los quintiles homogéneamente. Voy cerrando, señor presidente. La oportunidad que significa hoy día la reforma tributaria para poner este tema en la agenda. El contexto del debate sobre reforma tributaria es una gran oportunidad para avanzar. Aunque el Ejecutivo no lo ha incluido como una medida en su proyecto cultural, no ha dado tampoco señales de incluirla, no es una prioridad, ha dicho la ministra Baratini, hay al menos 3 razones para animar cierta confianza. La primera razón es que la demanda tiene entre los parlamentarios un apoyo transversal. Nuestra campaña ha recibido adhesiones de todo el espectro político. Yo esperaría que ese apoyo se transformara en mayoría y en presión hacia el Ejecutivo. Me parece que es un camino que tenemos que andar. Señas de eso, la semana pasada el diputado Monsalve intervino en la Comisión de Hacienda a propósito de esto. Los diputados Poblete, Fernández y el mismo diputado Monsalve hicieron un punto de prensa también la semana pasada sobre esta materia. Son señas, y nosotros hoy día estamos aquí en la Comisión de Cultura rindiendo cuentas sobre esta campaña. Son señas de que estamos andando ese camino. La segunda razón que nos llama al optimismo es que el objetivo de la reforma tributaria de financiar más y mejor educación pública para todos está en línea con el objetivo de democratizar el acceso a los bienes culturales. Nunca antes en la discusión de políticas públicas el vínculo entre educación y cultura fue más evidente y nunca antes hubo tanto ánimo de potenciarlo. Sin ir más lejos, es este el eje fundamental del programa que debe cumplir la ministra Baratini. Hay bastante consenso en que las desigualdades en los ingresos son solo el reflejo del desigual acceso a los bienes simbólicos. Los libros están en la base de los procesos de formación de todas las personas y desde la sala cuna, hasta la universidad y más allá. Bien, la tercera razón que nos hace sentir relativamente optimistas es que ha sido el mismo proyecto de reforma tributaria del Ejecutivo el que ha puesto el acento en los impuestos como mecanismo de incentivo. Es el argumento que está detrás del alza del impuesto a los alcoholes y a las bebidas azucaradas. Más impuestos como barrera al consumo, ¿no es cierto? El ministro Arenas ha dicho además que con estos impuestos correctivos nos ponemos en sintonía con los países de la OCDE, especialmente en el caso del alcohol.
La propuesta de eliminar el IVA al libro puede perfectamente defenderse con los mismos argumentos. El impuesto como barrera de acceso y la comparación con los países de la OCDE, que en su mayoría, como les dije antes, aplica un IVA diferenciado a los libros. Termino. Tenemos un par de soluciones que son las que podríamos colocar en la mesa para discutir esta materia. La primera solución técnica es rescatar la propuesta del ex diputado y parlamentario, ex ministro José Antonio Vieragallo, el año 93, en el contexto de la ley del libro. Él formuló una propuesta para eliminar el IVA a los libros. Nos interesaría mucho rescatar la formulación de José Antonio Vieragallo en ese momento, porque podría darnos una luz de lo que podemos hacer en esta materia. Ese es el camino corto, me parece, porque la propuesta suponía el reintegro de los impuestos al vendedor final. El segundo camino es más largo, que tiene que ver con dar la discusión sobre las tasas diferenciadas en Chile. En Chile tenemos un sistema tributario de tasa única. No hemos dado, y tampoco yo he escuchado en el contexto de la discusión de la reforma tributaria, una propuesta como la de algunas instituciones ciudadanas en esta materia, tener tasas diferenciadas para productos distintos. Por supuesto, la idea original de esa propuesta es que los alimentos, los libros, los alimentos básicos, los libros y los remedios tengan un IVA diferenciado. Me parece un camino, sin embargo, mucho más largo en el contexto del debate en general. De cualquier modo, me parece que el objetivo es bajarle el precio a los libros. Si eliminamos el IVA al libro y no bajamos los precios de los libros, esto no tiene ningún sentido. Se trata de de bajar el precio promedio de los libros. ¿Es posible hacerlo? Yo creo que es posible hacerlo. En el mismo país, en este país, donde tenemos la ingeniería tributaria para que el holding Arauco, por ejemplo, la tercera celulosa que más gana dinero en el mundo, en el año 2013, pague 12.000 pesos de patente y en 2 cuotas, me parece que tenemos la ingeniería tributaria para hacer que los libros bajen de precio. Termino. La eliminación del IVA a los libros es una demanda emblemática que se ha postergado durante décadas. Para muchos, el argumento de su origen bastardo es suficiente para restablecer el tratamiento fiscal que tenían los libros hasta 1976. Para muchos otros, es además una medida económicamente virtuosa, políticamente simbólica. Chile y Guatemala, como les dije, aplican IVA a los libros. Parece incomprensible que en un país que quiere avanzar en educación pública y de calidad para todos y que está empeñado en sacar adelante una gran reforma tributaria para financiar ese objetivo, siga siendo parte de esta breve y poco glamorosa lista de países que consideran a los libros como cualquier otro producto o bien de consumo. Señor presidente, esta ha sido nuestra presentación. Bueno, muchas gracias. Yo voy a ofrecer la palabra consciente de que si hablamos todos nos queda como 1 minuto y 30 segundos a cada uno. No sé quién había pedido la palabra. Diputado Torres, parece, en primer lugar. Presidente. Diputado Farías. Diputado Torres. Gracias, presidente. Obviamente, la bienvenida correspondiente a nuestros invitados. Y muy brevemente decir que, como bien ustedes plantean, este tema del impuesto al libro es algo que debe verse en una dimensión distinta respecto a cualquier otro bien que es transable y que está grabado de impuestos. Por lo menos en mi opinión particular, si bien es cierto el libro en sí mismo no es una cuestión ideológica, sino un instrumento que transmite, y dentro de lo que transmite puede transmitir cosas ideológicas de diferentes estilos, obviamente se puede y se ha transformado en algunos pasajes de la historia, sí, en una cuestión ideológica, más que el libro en sí mismo, el acceso a los mismos. Y uno lo puede ver básicamente en todas las culturas donde han habido gobiernos que son totalitarios, o cuando hay no tan solo gobiernos totalitarios, sino que formas de pensamiento que se han tratado de imponer también de manera exclusiva. Recordemos que no tan solo para limitar el acceso al libro han habido impuestos que se establecen, como es el caso de Chile, sino que también en algunos pasajes de nuestra historia, de la humanidad me refiero, también hubo quemas de libros, porque no se compartía con algunas ideologías o pensamientos religiosos imperantes. Y claramente todo aquello que apunta hacia poder limitar el acceso al libro
a mi juicio recuerda tiempos oscuros de la humanidad, por lo tanto, en ese sentido, sí, digamos, esta discusión puede terminar siendo ideológica, más allá de lo que planteé en un inicio, que el libro como instrumento no lo es. En este punto, digamos, preciso, usted hablaba del origen bastardo respecto del impuesto al IVA, coincidiendo con ese concepto, no es el único, digamos, o la única razón, a mi juicio, por qué habría que eliminarlo o al menos generar una disminución como existe en otros países del mundo. Porque claramente cuando uno pone barreras de acceso, tiende a generar un elemento más para poder evitar que la ciudadanía se acerque a los libros. Y claramente en ese sentido, mi opinión es que lo que requerimos en este país es poder generar una serie de políticas tendientes a poder estimular que haya más lectura. En sí misma la eliminación del impuesto obviamente no lo va a conseguir, coincido con usted, aquí hay varias otras cosas más, pero siempre va a ser un elemento. Y claramente el Estado termina, por último, subsidiando la lectura en el momento en que deja de cobrar un impuesto, porque obviamente de esa manera, de alguna forma u otra, también generamos un mayor o un mejor acceso, disminuyendo los costos de los mismos. Yo respaldo plenamente, no tuve la oportunidad de hablar la vez pasada cuando ustedes estuvieron, y respaldo plenamente la campaña que ustedes están realizando. Yo creo que ya Chile no da para más y no tiene argumentos tampoco para seguir sosteniendo este impuesto. No sé si opinará lo mismo el diputado Godoy, que además tiene militancia en la Comisión de Hacienda. Ojalá que opinara lo mismo, porque en ese sentido tendríamos un apoyo importantísimo en una comisión que debiera ver particularmente esta materia si se decidiera en algún momento, junto con la de Cultura, obviamente. Y bueno, decir que, insisto, el respaldo está completamente, creo que hay argumentos de sobra, de distinto índole, digamos, para poder avanzar en la eliminación de este impuesto. Gracias. Diputado Farías. Gracias, presidente. Bueno, bienvenida a nuestros invitados, primero que nada, por su intermedio. Evidentemente que eliminar el IVA del libro no va a hacer que la gente lea más de un día para otro, pero sí está absolutamente claro que los que tenemos un poco más de recursos, la suerte de poder viajar, cada vez que vamos a Argentina volvemos llenos de libros, porque los libros son mucho más baratos. Y por lo tanto, y en las librerías uno, además en Argentina se encuentra lleno de chilenos, de todas clases, ya clases sociales me refiero, que están en las librerías comprando y trayendo libros. Entonces, sin duda que el tema del precio que hoy día tiene la literatura, los libros en general, son una puerta, un corte, digamos, para efectivamente poder acceder a los libros. Por lo tanto, yo creo que es una buena medida, por eso siempre lo he respaldado. Además, yo creo que la cultura... Nosotros nos hemos convertido este último tiempo, y ayer lo conversamos en la Comisión de Familia, muy tarde en la noche, eso a las 9, 9:30 de la noche, que estábamos aquí también con la misma secretaria y nuestras secretarias acá, trabajando muy tarde, hablábamos de que de pronto todos los proyectos, los programas que van asociados hacia las personas se han vuelto concursables en vez de permanentes, ¿no? Y yo creo que está bien, de pronto hay cosas que pueden ser concursables, hay proyectos, pero hay otras cosas que deben ser permanentes y no deben ser concursables. Y nuestra cultura se ha ido transformando a través de los Fondart, a través de una serie de proyectos en concursables, por lo tanto no hay continuidad. Y lo que nosotros queremos es tener una cultura que sea continua, que pueda profundizar. El gran cuco que nos han metido siempre, perdonando la expresión, es que el Ejecutivo siempre, cualquier Ejecutivo, es reticente a sacar el IVA a los libros. ¿Por qué? No por lo que pueda dejar de percibir el gobierno de turno o el Ejecutivo, el Estado, digamos, respecto al IVA, que a todo esto nunca hemos logrado saber cuánto es, porque nunca nos dicen. Acabamos de tener ahí una respuesta que siempre son respuestas ambiguas, nunca nos dicen cuánto es exactamente el IVA del libro. Pero ¿cuál es el gran cuco que nos meten? Es que si le sacamos el IVA a los libros, vamos a tener que sacar el IVA después, no sé, a los camioneros, porque la benzina de los camiones, porque después van a venir cualquier otro gremio o cualquier otro grupo, digamos, a pedir que se exima del IVA por tal o cuales razones, y el Estado va a dejar de recibir los impuestos que tanto necesita para proyectos sociales. Yo creo que hay que diferenciar.
Y efectivamente en este tema de los libros y de la cultura en general, es cierto que hay algunas obras de teatro o el teatro, digamos, a veces está exento de IVA, a veces. Pero hay que concursarlo también, o sea, hay que concursar entre comillas, digamos, hay que presentar papeles, no es una cosa automática y no siempre se les da. Es cierto que los megaconciertos aquí, y eso es algo que hemos estado trabajando, a todos son exentos de IVA. O sea, la Madonna se lleva los 10 millones de dólares en el bolsillo y no pagó ni uno. Nada, se los llevó nomás y punto. Y en eso también hemos estado trabajando en algunos proyectos de ley para evitar que eso ocurra, porque hay un resquicio legal respecto a las embajadas que, bueno, que los auspician, etcétera, y ahí vienen las exenciones. Por lo tanto, yo diría que tenemos que hacer un esfuerzo y ojalá que en este gobierno lo logremos. Ya tenemos una buena carta, la ministra ex senadora Rincón firmó, está de acuerdo y por lo tanto tenemos una carta ya dentro del gobierno que expresamente ha dicho que está por sacarle el IVA a los libros. Así que yo creo que por ahí ya podemos empezar a caminar y ojalá que este sueño lo logremos dentro de estos 4 años y que sea una realidad, porque yo creo que le va a hacer bien al país. He dicho, presidente, gracias. Gracias. Diputado Jorge Radkiev. Muchas gracias, señor presidente. Yo quiero ser bien breve en realidad, saludarlo y felicitarlo en realidad por su exposición. En realidad que ha señalado muy buenos argumentos respecto al tema y para justificar que mientras más impuestos hay menos consumo debido a que el producto también es más caro. Así que lo felicito porque en realidad su argumento es muy potente. El IVA dentro de la recaudación fiscal en el tema de los libros es bastante marginal, por lo tanto al erario fiscal no debería sufrir un gran impacto. Por lo tanto estoy a favor, digamos, de la iniciativa que ustedes están llevando adelante. Quiero sumarme, digamos, a esto. Pero sí, y ya lo señaló justamente su exposición, creo que también debe haber un énfasis a lo que es el incentivo a la lectura y, por supuesto, la creación de bibliotecas y también el mantenimiento y mejoramiento de las mismas, en este caso de las que hay. Así es que, bien breve y conciso. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado. Diputado Isacor. Gracias, presidente. Su intermedio saludar a los expositores. Tal como lo hicimos en la sesión de la legislatura anterior, plantear que los argumentos yo creo que tienen que mirar hacia el futuro más que al pasado, en el sentido de que este es un problema que se viene arrastrando. ¿Ah? Yo no tengo problema, y siempre lo he dicho y lo hago por las redes sociales, de fomentar esto. Y yo quiero destacar, por ejemplo, si queremos hablar de pasado, el gobierno anterior, los ministros Cruzcoque y Ampuero, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver Lee Chile Lee, Fomento Lector, el Fondo Nacional del Libro de la Lectura, las políticas públicas que fueron de la mano en caminar esto. Y eso también me gustaría verlo reflejado. Si ustedes quieren dar un carácter transversal a esto, véanlo reflejado en ese sentido también, porque pasaron 20 años que tampoco se pusieron propuestas para eliminar el impuesto al libro por parte de la oposición a Pinochet. Yo no estoy defendiendo la obra de Pinochet ni mucho menos en este sentido, así que quiero dejarlo sumamente claro. Pero sí es necesario dar una mirada de futuro y una mirada transversal. Ustedes plantearon y partieron al principio de la exposición diciendo esto efectivamente es transversal y voy a seguir planteándolo porque creo que la lectura, creo que las futuras generaciones se merecen tener un acceso a la lectura más universal. Y en ese sentido yo creo que el impuesto efectivamente es algo regresivo en ese sentido. Pero yo, presidente, voy a insistir, y yo creo que va de la mano, y como lo plantean nuestros opositores, va de la mano no solamente de eliminar, y es por eso hacer un llamado al Ejecutivo, a ver propuestas también de cómo fomentan la lectura en general, en los niños, en las generaciones. O sea, no va tanto por reducir el impuesto, sino que va por también hacer unas políticas públicas complementarias por parte del Estado, por parte de una visión global que se pueda tener al respecto. Gracias, presidente. Gracias. Diputado Joaquín Godoy. Gracias, Un minuto que usted, ¿no? Encantado, presidente. Presidente, uno no puede no estar de acuerdo con bajarle el IVA a algo que yo creo que no es un bien de consumo, sino que es un activo, porque transmite enseñanza a los niños, hace crecer la imaginación, tiene una serie de virtudes maravillosas. Lamentablemente, yo creo que el debate siempre ha estado centrado en esto de que si usted diferencia el IVA, ¿por qué no lo vamos a hacer con el pan? Esa es la respuesta que te da todo el mundo. Entonces, nosotros humildemente queremos pedirle a ustedes que nos ayuden en lo siguiente. Dándole la vuelta a ese problema, lo que dijimos es,
hagamos que las ciudades patrimoniales tengan o sean una zona libre literaria, que no tengan impuesto al IVA, perdón, que no tengan impuesto al libro. Y con eso usted no solamente crea un espacio para las editoriales, para la producción de libros, para la venta de estos más baratos, sino que además potencia una zona que es patrimonial. Nosotros lo presentamos esto en el caso de Valparaíso, y no yo le diría por una cosa de mezquindad, porque yo creo que no es más de 10 millones de dólares al año la recaudación por el impuesto al IVA, por el impuesto al libro. Entonces no es una cosa relevante. Ahora, yo le pediría que usted explorara esa posibilidad en el caso de que no volara el hecho de que se pudiera hacer un IVA diferenciado. Yo estoy totalmente de acuerdo, lamentablemente ya no estoy en la Comisión de Hacienda por ser independiente, la independencia tiene sus costos. Y felicitarlo por ser amplio, exactamente. Muchas gracias, Isabel Cort. Me ha quitado. Gracias, diputado. Diputado Poblete. Muy breve también, quiero felicitar esta exposición magnífica que nos ha hecho el señor Coloma y quiero adherir absolutamente a la eliminación definitiva y de una vez por todas del IVA a los libros. Y no solamente eso, me gustó una frase que habla aquí, donde habla de la ingeniería tributaria que nos ha permitido favorecer a grandes empresas. Yo creo que la mayor empresa que puede tener un país es su gente culta, su gente educada, su gente con acceso a la información, y deberíamos nosotros hacer una ingeniería tributaria suficientemente inteligente para que no solamente se elimine el libro, los IVA, sino que tengan un precio muy asequible a toda la mayoría. Yo creo que eso estimularía la lectura, sin duda, la facilidad, como dijo el diputado Faría, de tener acceso a libros baratos, por lo menos estimula la curiosidad y por ahí vamos acercándonos al asunto. Estaba leyendo algunos informes que hablan que en Chile solo el 7% de los lectores lee por placer. Qué lástima, porque la verdad es que es uno de los grandes placeres de la vida que hemos ido perdiendo. La teoría de este mercado que nos enseña a hacer elementos que producen y producen para generar riqueza monetaria, nos está haciendo olvidar la riqueza que es toda la parte espiritual, todo lo que es el alma de un pueblo. Por eso soy partidario de todas las personas que defiendan el libro como un instrumento eficaz de difusión de la cultura. Y en cuanto a lo que dice el diputado, por su intervención, el diputado Godoy, que por qué no se le baja el IVA al pan ante los libros, yo le quiero recordar lo que dice la Biblia: no solo de pan vive el hombre. Con eso termino. Gracias, señor presidente. Yo lo quiero reforzar, diputado Godoy, no se preocupe. Bueno, primero, yo entiendo lo que dijo el diputado Godoy, estoy de acuerdo, porque yo creo que efectivamente el IVA es un impuesto absolutamente recesivo. Es la forma como el Estado recauda más fondos para el erario nacional, pero la verdad es que es una injusticia muy grande, porque los más pobres son los que pagan más impuestos. Y claro, entonces yo, por lugar donde yo soy diputado, me van a preguntar los electores, bueno, ¿y por qué usted no propuso la baja del impuesto al pan o de los remedios? Imagínense un pensionado que gasta el 50, 60% en remedios, me dice, no, pero ¿para qué quiero libros? Yo me quiero mejorar. Pero yo le quiero decir que soy partidario de rebajar el IVA del libro y que ojalá eso fuera el inicio de reestudiar cómo ir terminando con este impuesto tan recesivo que es el IVA. Además, le quiero decir que estoy inscrito en esta campaña porque formo parte de la Sociedad de Escritores de Chile, que también ha estado en esta campaña, así que no... ¿Ah? De hace mucho tiempo, digámoslo. Ahora, a mí me parece, y quiero dar una opinión nomás, que a mí me parece que es evidente que se debe fomentar la lectura en toda la sociedad, en toda. Ahora, la única manera de abaratar el costo de los libros creo que es la producción masiva, porque si uno va a la República Argentina, como han dicho algunos, una de las formas como rebajan el precio del libro es porque producen mucho, más allá incluso, creo yo, el poder adquisitivo de los argentinos, tanto así que sobra para los chilenos. Pero habría que buscar una política de esa naturaleza para fomentar la lectura. Bueno, dicho esto, como nos queda muy poco tiempo, quiero decirle que nosotros ya invitamos al señor ministro de Hacienda para que venga a hablar de este tema.
vamos a esperar cuál es su opinión o si él puede venir. Y se la transmitiremos y lo invitaremos en otra oportunidad, agradeciéndole su exposición, que ha sido muy clara. Gracias, señor presidente, por su intermedio a los señores y señoras diputados. Gracias por sus opiniones. Nos llevamos un listado de cuestiones en las que quisiéramos también entregarles opiniones que son también las que hemos ido recogiendo en la campaña. Hay mucho por andar. Nos vamos satisfechos por el apoyo transversal que nuevamente esta iniciativa obtiene de esta comisión, y por supuesto que también los invitamos a no dejar, digamos, el tema archivado, sino que a mantenerlo. Por eso también estamos satisfechos de la invitación que se va a hacer al ministro de Hacienda para que rinda, digamos, cuenta sobre este tema en esta comisión. Estamos muy contentos de que así sea. Probablemente también otros actores son importantes, como ciertas fundaciones de promoción del libro y la lectura en Chile, como la Cámara Chilena del Libro, etcétera. También son instituciones importantes que también han adherido a esta campaña y tienen no solamente una opinión, sino que también en el caso de la Cámara Chilena del Libro, entiendo, tienen incluso una propuesta técnica. Finalmente, señor presidente, quería comentarle a modo de anécdota que nosotros habíamos hecho una bolsita para traerle a cada uno de ustedes un presente, pero lamentablemente, señor presidente, diputado Isa Cort, lamentablemente el paquetito quedó retenido en la portería. Ustedes sabrán, digamos, cuáles son las reglas de esta. Así que, señor presidente, le agradecemos la invitación a esta comisión. Y le voy a pedir que si puede dejar o enviarnos su exposición, por favor. Sí, por supuesto. Y vamos a dejar estas fotos para... Lo entrego en Relaciones Públicas para que las guarden. No se puede la carta de la caja. Sí. A los diputados, miembros. Oye, pero no sé. Sí. Yo quiero entregar esta gráfica de apoyo a la campaña educativa. Vamos a proceder a repartirlo después, entonces. Nuestra campaña dice que hagamos de la literatura un viaje sin impuestos. Muy bien. Eso grafica el apoyo incondicional de la agencia y de muchas partes, incluso privadas, a Muy Marco. bien. Muchas gracias. Bueno, sin haber más que tratar, se levanta la sesión.